Y estamos listos para una emisión más de Conexionistas, en particular esto que antes se llamaba Plan B, que ahora se llama Mesa de Análisis Judicial, porque hay mucho que analizar de la reforma judicial y pues ahora sí que como que mexicanos al grito de guerra, mexicanos a inscribirse para postularse para ser jueces. Está conmigo Claudia Aguilar Barroso. ¿Cómo estás, Claudia? Hola Armando, hola Alejandro, qué gusto saludarles. Y Alejandro Envila, por supuesto, los dos abogados, los dos con experiencia en la información y los dos académicos que nos han ayudado a enterarnos y a comprender un poco todo este proceso de la reforma judicial y pues sobre todo, pues mostrarnos lo que va mal y parece ser que ya tenemos otra cosa aquí que está terrible, que es la inscripción de jueces, ¿no? Que fue que de repente no tenían y de repente ya fueron ahora sí que en bandada por allá, ¿no? ¿Cómo están? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere arrancar? Si Claudia, por quieres, favor. Alex, vas. Bueno, a ver, bueno, yo empezaría diciendo una cosa. La verdad es que no era necesario hacer lo que hicieron. Pero bueno, ¿Y qué fue lo que hicieron? Eh, Atiborrar de inscripciones que yo estoy seguro no pasarían la prueba de las. Si, si una solicitud de acceso a la información, nada más que ya no hay INAI, prácticamente ya no hay INAI, Ujú. diera entrada a esos expedientes, nos encontraríamos seguro que con gente que ni abogados son. A ver, es absolutamente inusual que un Ujú. sistema que más era nuevo, que procesaba información más o menos en 1 hora, 2 horas, para que alguien pudiera subir todos sus documentos, de la noche a la mañana, así funcionó hasta el viernes, y el sábado empezó a procesar documentos más o menos una persona por minuto o cada 20 segundos. Entonces, ¿qué pasó con ese sistema nuevo, que era el mismo, que de repente, de un minuto a otro del día siguiente, se volvió rapidísimo? Pues no pasó nada, pasó que inflaron las cantidades. Hagan de cuenta que fue una operación tamal, ratón loco, llámenle como ustedes quieran. Y insisto, regreso a mi punto, esto no era necesario. El proceso ya en sí mismo es bastante complejo. La reforma enfrenta bastantes cuestionamientos sólidos, no de enemigos de México ni de enemigos del régimen, no, eh, de analistas serios que se preocupan por la clase de poder judicial que va a salir de este experimento, por las complicaciones en que se metió al INE, eh, por la señal que se manda incluso a los inversionistas y a los socios comerciales, por dinamitar un día el Poder Judicial para crear uno nuevo sobre las rodillas. No digo que no fuera bueno crear uno nuevo, ok, pero teníamos que crear un Poder Judicial nuevo con todas las de la ley, con Claro. toda la seriedad, con toda la pulcritud que la Administración de Justicia demanda en una sociedad que se dice democrática. Yo ya quiero quitar ese adjetivo de nuestro diccionario, porque yo sí creo que ya no vivimos en una democracia, eh, que se dice seria. Esto no es serio y no era necesario, ya estaba bastante complicado como para enlodarlo de esta manera. Yo vi muchos rumores en ese sentido, ¿no? De que le estaban diciendo en secretarías de Estado, en el que por ahí en Colima alguien dijo, sí va por ahí, es decir, la cargada vino de la clásica, en este momento todos se inscriben, todos los de la oficina, todos los de aquí se inscriben, sí pudo haber ocurrido eso. Eso es lo que dicen, ¿no? O sea, al final, eso, como dicen, ¿no? Cuando se escuchan los rumores, una persona es un rumor, cuando ya son varias, pues es que hay que empezar a escuchar. Pero yo Ujú. voy a retomar esto que decías tú, Alejandro, que me parece bien interesante, ¿no? Porque creo que esa es la frase con la que nos debemos de quedar, ¿no? No era necesario, o sea, no era necesario la reforma en estos términos, no era necesario la convocatoria en estos términos, etcétera, pero mucho menos llegar a este desaseo. Eso visto desde esta perspectiva. Claro, si estás del otro lado, era necesario porque tienes que justificar el absurdo o el despropósito en el que ya llegaste. Porque estamos en un día como hoy, ¿no? 28 de noviembre, donde tenemos pues en vigor una reforma. Una reforma que, insisto, porque creo que no nos hemos detenido además lo suficiente en pensar en lo local.
Una reforma que desde que entró en vigor, de facto despidió a todas y cada una de las personas juzgadoras a lo largo y ancho del país, que lo hemos comentado en este espacio en un par de ocasiones, y que creo que tenemos que ser súper enfáticos porque estamos hablando en este momento de los tres comités de evaluación, digamos, para la elección o para la selección y registro de personas aspirantes a contender a los cargos del Poder Judicial Federal y no del Poder Judicial, de los poderes judiciales locales. Pero ¿por qué no era necesario y por qué pasó lo que pasó? Pues porque primero hay un ejemplo de nula transparencia y nula rendición de cuentas, por lo menos desde dos de los tres comités, que eran precisamente el del Ejecutivo y el del Legislativo. El del Ejecutivo incluso fue contradictorio en sus propios términos y convocatorias, porque había una parte de su convocatoria donde decía que en tiempo que iban a estar transparentando quiénes se registraban, para qué cargos se registraran, y esa información no la tuvimos sino hasta el día de ayer un listado interminable de 18.500 en números redondos, personas aspirantes que supuestamente se registraron, como dice Alejandro, en las últimas 48 horas, porque el viernes había declaraciones de integrantes del Comité de Evaluación del Ejecutivo, el viernes anterior, al 24 de noviembre, que fue cuando se abrió, es decir, el viernes 22, donde decían que llevaban 1.000 y tantas personas inscritas en un comité. O sea, 1.000 personas del 4 al 22 y luego 17.000 personas del 23 y, entre el 23 y el 24. Eso es en uno de los comités. El otro comité, me parece el comité del legislativo, dijo que recibió 14.900 o 15.000 correos electrónicos en solo 24 horas que estaban a punto de revisarlo, pero que eso se sumaría a un registro de cerca de 12.000, lo cual les da como 24.000 personas registradas en ese otro poder. El único de los tres comités de evaluaciones, sin embargo, que tenía, digamos, acceso transparente todos los días a las 5 de la tarde, podías entrar a la plataforma y ver cuántas personas se habían registrado, quiénes eran, para qué cargo, etcétera, fue el del Poder Judicial y ahí hubo tan solo, se cerró en 3.800, creo que 3.805 registros de personas aspirantes. Entonces, insisto, no era necesario, pero además, pues esto hace que sea todavía mucho más turbia y que acabe siendo mucho más cuestionable quiénes van a llegar a integrar esas listas de aspirantes mejor evaluados, que además, pues hemos comentado también, pues es una tomada de pelo esto de decir que las personas o la ciudadanía va a elegir a sus personas juzgadoras, porque dentro de esta lista, vamos a suponer que sí se registraron estos 18.500 aspirantes, pues es el comité de evaluación que va a hacer esta limpia previa y de ahí pues nos van a decir, oye, bueno, pues yo voy a revisar y estos son los mejores y por este comité de insaculación, pues aquí tienes estas alternativas, ¿no? Entonces, hay un desafío enorme, me parece, en los comités de evaluación para esta depuración de perfiles, ¿no? Es una tarea, pues si los números son como dicen que son, pues es una tarea titánica, revisar miles de perfiles en este periodo tan corto de tiempo, con esta posibilidad de que las personas se puedan registrar en los tres comités o en dos, entonces hay como muchas preguntas como críticas al aire, ¿no? ¿Qué pasa si una persona es idónea por un comité y otro no? Entonces entra en la insaculación, en fin, todo eso refleja sin duda, falta de previsión y de coordinación en el diseño del proceso. También comprueba que hay una distribución desigual entre el interés de los cargos, a la luz de los datos que ofrece el Comité de Evaluación del Poder Judicial, sabemos que hay algunos circuitos y algunos cargos para los que nadie se registró. O sea, de esos 3.805. Como no tenemos los datos suficientemente claros en los otros dos comités de evaluación, pues seguramente nos van a decir que ahí sí hubo gente interesada en todos esos casos. Y también se ha dicho que la reforma afecta de manera relevante al tema de las mujeres juzgadoras y efectivamente esto también se hizo patente y ha sido declarado también por integrantes de los comités de evaluación. Hace poco escuchaba, por ejemplo, a Vanessa Romero decir que efectivamente del 100% de las personas registradas hay un 70% que son hombres y un 30% que son mujeres. ¿Cómo van a hacer realidad este mandato de paridad? Pues ese es otro reto que está por verse. Y entonces aquí nos quedamos en las terribles interrogantes que habíamos puesto sobre la mesa. Esto se traduce en una posibilidad muy, muy amplia de tener una captura del Poder Judicial por parte de los otros dos poderes. Tan es así que el solo hecho de que los aspirantes no se hayan querido ir a registrar ante el Comité de Evaluación del Judicial, pues justamente es por las pocas posibilidades que le ves a ser electo si eres postulado por el Poder Judicial, ¿no? Y pues después veremos qué tipo de perfiles llegan, si efectivamente no tienen estos sesgos o estas filiaciones políticas a priori, y después
pues cómo impacta esto en la ciudadanía, ¿no? En el interés que podamos tener en participar, en seleccionar. eh, y a esto yo, la verdad, lo cerraría también con el tema del octavo transitorio y que lo que hemos estado viendo es que hasta el día de hoy ya hay 4 entidades federativas que han homologado, digamos, sus constituciones. Dos de ellas van incluso a renovar sus poderes judiciales en el propio 2025. O sea, si bien no es una elección federal, también lo van a renovar ahí. Y ahí también falta que ver cuáles van a ser estas reglas de lo que van a hacer. Pero hasta el momento solamente las legislaturas de Campeche, de Durango, de Michoacán y de Tamaulipas han modificado ya los textos constitucionales. Y pues esto también significa que al mismo tiempo que va a estar pasando esto a nivel federal, organizado por el INE, pues las instituciones locales también tendrán que organizar para aquellas entidades donde quieran someterse a elección judicial en el 2025 también tendrán que hacerlo. Entonces, pues los retos, como dice Alejandro, son enormes y no había necesidad alguna de hacer esto porque había muchas otras vías para lograr la famosa democratización y sobre Ujú. todo, pues limpiar al Poder Judicial de aquellos casos donde presuntamente había corrupción o nepotismo. Aquí de lo que se me hace escandaloso es que, ¿qué va a pasar cuando la gran cantidad de gente que se inscribió, porque si lo pensamos que pensamos malamente, que fue así por mandato de alguien que les dijo suscríbete, pues no creo que todos cumplan con las credenciales requeridas, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese momento en que no se puedan llenar la cantidad de puestos? ¿Qué quiero decir con esto? Que si se van a dejar abiertos, se van a buscar más o lo van a rellenar con lo que haya, es decir, que pues el nivel lo van a disminuir. ¿Qué va a pasar aquí? Es la gran pregunta. Lo que pasa es que, bueno, en mi opinión, no vamos a llegar a ese escenario. Primero, no vamos a saber Ujú. todo- todos aquellos inscritos que no cumplían los requisitos. ¿Por qué? Porque los comités de evaluación los van a dejar afuera. Claro. Pero se trataba de, de simular un gran interés que no existe y que no es real, Ujú, a partir de generar 18,000 y fracción de registros en un caso, en el caso del Poder Ejecutivo, en el Comité del Poder Ejecutivo, y 30 y tantos mil en el caso del Poder Legislativo, porque ahí hicieron una cosa curiosa, que además vuelve anulable el procedimiento. A los señores legisladores se les ocurrió habilitar un correo electrónico para inscripciones. Perdón, eso no estaba en la convocatoria. Cualquier inscripción que se haga por la vía de ese correo electrónico es anulable, está viciada. sa- Pues, porque eso no estaba en la convocatoria. A ver, solo alguien que tiene muy poco respeto por la seriedad de lo que está haciendo, y me refiero a los legisladores Fernández Noroña, eh, Adán Augusto López, pues no sé si el doctor Ricardo Monreal también le metió la mano al asunto, pero es el comité del legislativo. Se le puede ocurrir haber hecho una cosa así. Yo digo, no era necesario, por todas las razones que ya expuso Claudia, y también por otra muy simple. Si había 1,000 candidatos en el del Ejecutivo y otros 1,000 en el del Legislativo y 500 en el del Judicial, con eso era suficiente, ¿eh? Con eso era suficiente para tener una elección. Pero creo que ahí A ver, reaccionaron en el sentido de que mucha gente empezó, sobre todo medios, empezaron a decir, no, pues nadie se está suscribiendo, a etcétera, ver, etcétera. Como que quisieron lo que taparle pasa el es ojo al que macho, ¿no? son Sí, pero ideas que ahora volviendo a lo que dice Alejandro, era absolutamente innecesario. O sea, ¿por qué? Porque tenían la posibilidad de, digamos, asignar hasta cierto número. Entonces, lo que se decía es, para que tú llegues a un mecanismo de insaculación, para que puedas ir depurando perfiles, Ujú, cada poder debería de haber recibido cuando menos, o tenía que encontrar 5.410 aspirantes, ¿no? Para integrar las listas de todos los cargos que se van a elegir. ujú, Entonces, efectivamente, creo que se juntan las dos cosas. O sea, sí se hacía mucho ruido de no se va a llenar y entonces eso se lee como que no hay interés, que claramente no hay interés. O sea, es que al final lo que hay, pues me parece que es un momento de pues mucho dolor por parte de quienes realmente veían cómo se desfonda un poder y se decapita el poder al mismo tiempo. O sea, esta semana, pues digo, no sé si vieron, pero la despedida, la última sesión de la sala del ministro Luis María Aguilar Morales. O sea, es un cierre, digamos, de una era
de un poder judicial que se construyó en el 94-95 y que se destruyó en el 24-25, ¿no? O sea, es un ciclo de 30 años que por lo menos así, con todos sus vicios, ha sido destruido en este momento. Y como dice Alejandro, que apenas estaba echando a andar, que apenas estaban revisando muchas de estas cuestiones como la carrera judicial, y de un último momento, porque esa fue una reforma de hace 3 años, no de hace 30, ¿no? Es una reforma de hace de 3 años. Entonces, estábamos con esas resistencias, entonces en la narrativa, digamos, popular o populista, dices, oye, pues es que hay tan poca gente interesada, ¿cuál va a ser el resultado en las urnas y qué mensaje mando? Mejor inundamos esto de perfiles y como dice Alejandro, como no ha habido Simulamos transparencia de nada, interés. van a llegar a los que quieran. O sea, al final, ¿por qué? Pues porque los mejor evaluados van a ser los 8 días que ya todos sabíamos, especulábamos que iban a querer ocupar. Los cargos que son más, digamos, de corte político, Tribunal de Disciplina Judicial, las 2 vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral y los 9 para ministros y ministras de la Corte, descontando que hay 3 que quieren seguir ahí, ¿no? O sea, la ministra Ortiz, la ministra Esquivel y la ministra Batres. Ahora, de eso, lo que sí es muy grave para efectos país es cómo lograr que se ocupen los espacios que absurdamente decidieron cesar de todas las magistraturas federales y de todos los juzgados de distrito. Y ahí es donde viene este falso, este doble discurso donde no hay interés, porque no hay perfiles, porque los perfiles ya ocupaban los espacios, ¿no? Claro. Y tú decidiste correrlos o cesar. Vamos a ver, otra cosa, y para terminar. eh, Ujú. Van a pasar un proceso de insaculación después de que elijan a los idóneos, van a pasar un proceso de insaculación. A ver, un proceso de insaculación para determinar una cantidad específica de candidatos. Un proceso de insaculación es una tómbola, Literal. es un volado. Vamos a elegir jueces por tómbola. Primero van a cernirlos, es decir, a ver, ¿quiénes son los que pasan por el filtro de los comités, que perfectamente podrían ser comités de salud pública, por la forma en la que eh, se han comportado? Ujú. eh, y luego, del resultado de los que aprobaron, de acuerdo al criterio de esos comités, van a ir a una insaculación, a una tómbola, a que la suerte decida quiénes son candidatos. Y luego los que hayan sido bendecidos por el comité, por la serenidad del comité y por la suerte de la tómbola, por la diosa fortuna, literalmente, Ujú. van a hacer campaña. Pero no necesitabas ir a un proceso de insaculación. Si tú tenías 5,000 candidatos, digo, si decidiste ir a la locura de una elección judicial, pues haz una elección judicial seria, Claro. creíble. Ya decía, elegir a los jueces por voto popular, en lo personal, me parece no solo no idóneo, me parece una tontería, me parece una locura. Pero si decidiste hacerlo así, dale seriedad. Por un lado, le meten el factor suerte, fortuna, y por el otro lado, al Instituto Electoral no le quieres dar el dinero que se necesita para organizar con seriedad una elección de estas dimensiones. Sí, ya lo Entonces, están a ver, regañando. lo único que hicieron, lo único que han hecho, y además violentas tus procedimientos, abres un correo electrónico que no está en la convocatoria, no respetas tu convocatoria, eso vamos, eso es ilegal. Hoy quiero ver cuando empiecen los Lo, manotazos allá adentro para ver lo quién único que están el favorito, haciendo ¿no? es restarle legitimidad y credibilidad al resultado de todos estos experimentos. Y el resultado de todos estos experimentos, pues va a ser el órgano de administración de justicia con el que nos vamos a entender los siguientes años. Ja. Entonces, no vamos a creer en él. ¿Por qué? Pues porque, a ver, nació con vicios, nació con cuestionamientos, Ujú. nació con manos negras detrás y acabó siendo, además de todo eso, que ya es bastante grave, el parto de los montes, ¿no? Sí, Un gran temblor de tierra para que surja un poder judicial cuestionado y viciado de origen. cierto. Pues vamos a estar muy pendientes de esto. Claudia, ¿cómo terminarías esta emisión? Platícanos.
Pues híjole, la verdad es que sí, que creo que hay que estar pendientes. O sea, esta tarea, lo que sigue es que de aquí hasta el 14 de diciembre los comités evalúen o revisen estos perfiles. Digo, si es que Ujú, hacen una tarea seria, parece que las reglas serias pues están en el comité del judicial, pero pues justamente como comentábamos hace unos instantes, o sea, al final no va a importar si cumples o no requisitos, sino que me parece que los sesgos ya están. ujú, Y lo que está en juego pues es evidentemente el futuro del ejercicio de un poder en el país que se tiene que reconstruir, pues no nada más dentro de las cenizas, dentro de las cenizas, sino en la destrucción en que quedó, pues con los retos enormes que tenemos en términos de impartición de justicia. Entonces creo que en tiempo hay que estar muy al pendiente de lo que pasa de aquí al 14 de diciembre, que vamos a tener un poco más de claridad. ujú. En teoría los comités van a trabajar, seguramente seguirán trabajando pues en lo oscurito para hacer esta selección o preselección y como dice, pues ver quién llega a la tómbola de cada uno de los comités para que de ahí salgan pues los cargos a elegir en el 2025, el 1 de junio. Y seguramente tendremos que seguir viendo porque van a salir los perfiles y los grandes problemas que mencionabas, ¿no? Ensuciar la propia convocatoria con la habilitación de un correo electrónico de última hora, que además en el caso del Poder Legislativo sí entiendo que se cayó prácticamente el sistema. O sea, creo que el del Comité del Ejecutivo, sé por personas que intentaron registrarse o que lo hicieron, que en la plataforma del Poder Ejecutivo te tomaba más o menos 20 minutos registrarte, subir los papeles, etcétera, pero que del legislativo pues acabaron optando por enviar las cosas vía el correo electrónico porque realmente no funcionaba bien la plataforma en los últimos momentos. Entonces, ahí pues también están los riesgos de quién va a impugnar qué, cómo se va a impugnar y todo con este vicio de ilegalidad o por lo menos esta sospechosidad, sospechosismo de que hay un tufo de ilegalidad de entre los propios aspirantes que creen que cuentan con las credenciales suficientes, por lo menos para llegar a estar en el proceso de insaculación. Muy bien. Entonces, al tiempo. Al tiempo. Alejandro, para rematar. Lo que va a surgir de esto no nos va a servir de mucho, desgraciadamente, no va a tener credibilidad. Creo que se han encargado de minarla y eso pesa y eso cuesta, ¿eh? Y le va a pesar a México en términos políticos, sociales y también económicos. Yo lo he dicho muchas veces y lo repito. eh, los hombres del dinero, los dueños del dinero no ponen sus inversiones en un Ujú. país que no les da seguridad jurídica. Y México se ha dedicado en los últimos años a minar su propia seguridad jurídica. Eso tiene consecuencias y se van a notar, o ya se está notando, en el bolsillo de los mexicanos. Y eso no se compensa con una pensión del bienestar. Exacto. Perfecto. Pues muchas gracias a los dos. Vamos a estar muy pendientes, vamos a estar siguiendo este tema y antes de que venga todo, pues estar aquí con algún tipo de explicación, sobre todo para gente como yo que nos cuesta, pues no conocemos el tema, ¿no? Entonces, pues explicadito es más bonito. Muchas gracias. Claudia Aguilar Barroso, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Pues todavía sigo en X como C. Aguilar Barroso. Ahí me encuentran. Perfecto. ¿Sigues en X, Alejandro? Sigo en X, ya vamos a tener que ir a los Sky también, pero sigo en X, arroba en Vila Fisher y Mu- en Eje Central los lunes. Muchas gracias. Pues nos vemos ahí en Blue Sky porque yo también ya hasta voy a abrir mi cuenta para empezar a excursionar allá. Pues recuerden, nosotros somos Conexionistas, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en X, bueno, Twitter X, en YouTube y en Spotify. La música que estamos escuchando es de Alejandro Sabori, te lo pueden encontrar en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.